Buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan en esta transmisión. A nombre de la Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy, en el marco de las actividades del programa 8M, Creadoras, presentamos la sesión del mes de marzo del ciclo de conferencias Las Mujeres Investigadoras del Ferrocarril, que tiene como objetivo contribuir a la visibilización del trabajo de las investigadoras que bajo distintos enfoques y disciplinas estudian a los ferrocarriles mexicanos. Es importante mencionar que este ciclo de conferencias forma parte del proyecto Las Mujeres en Entornos Ferroviarios, Miradas Multidisciplinarias, que impulsa el Centro Nacional a través de la Red Interdisciplinaria de Mujeres del Ferrocarril, que tiene como propósito reconocer, visibilizar y documentar el papel histórico y contemporáneo de las mujeres en la industria ferroviaria, así como su participación como gestoras, promotoras, conservadoras, difusoras del patrimonio ferroviario del país. En esta sesión nos acompaña la licenciada Liliana Tapia Ramírez, quien nos compartirá su mirada sobre el estudio de los ferrocarriles. Sé bienvenida. A continuación voy a leer una pequeña semblanza para hacer la presentación de nuestra invitada. Liliana Tapia Ramírez es licenciada en Historia por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y actualmente estudia la maestría en Antropología Social en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, Unidad Pacífico Sur. Fue a raíz de sus estudios de licenciatura que tuvo su primer acercamiento a la historia del trabajo, de manera especial a las movilizaciones ferrocarrileras de la década de los 50, cuya temática fue el motivo de su tesis de licenciatura. Ahora, en su tesis de maestría, busca reflexionar sobre una organización del Istmo de Tehuantepec que demandó justicia social al gobierno federal anterior por la privatización de los ferrocarriles nacionales en la década de los 90. Asimismo, ha participado en algunas publicaciones colectivas sobre la historia del trabajo y la enseñanza de la historia. El día de hoy nos compartirá la ponencia La privatización de los ferrocarriles nacionales, vivida desde Matías Romero, Oaxaca. Sé bienvenida. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias, Isabel, por la presentación. También quiero agradecer a las personas que se han tomado su tiempo para estar aquí, para escuchar esta charla. También al Museo Nacional de los Ferrocarriles, al Museo Nacional de los Ferrocarriles, al CEDIF, por supuesto, y sobre todo una felicitación por el grupo y la red sobre mujeres investigadoras del ferrocarril. Pues una vez más gracias, y como ya comentó mi compañera Isabel, pues el título de la charla es La privatización de ferrocarriles nacionales, vivida desde Matías Romero, Oaxaca, que Matías se ubica en el Istmo de Tehuantepec, y está vinculada a un tema específico que es el resquebrajamiento de una continuidad identitaria articulada al ferrocarril. Para eso me gustaría primero compartirles un video, si me hacen el favor de ponerlo. Bueno, en este video quisiera narrarles que se trata de unas personas que en la ciudad de Ixtepec bloquearon las vías del ferrocarril en el año 2019. Ahí se ve una carpa blanca, y llegan unas personas a desalojar el bloqueo, tiran la carpa, y las personas que estaban bloqueando, muchas de ellas fueron golpeadas, amenazadas, y las personas que están bloqueando las vías son personas adultas mayores, todas mayores de 60 años, y quienes llegan a desalojarlos, a golpearlos y a tirar la carpa
se dice, es algo que es difícil de comprobar, pero se dice que eran integrantes del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana. Si podemos volver a la presentación. Gracias. Pues a mí me gustaría otra vez retomar quiénes son esas personas que bloquearon las vías en el año 2019 en Ciudad Ixtepec. Como ya mencioné, son todas personas adultas mayores que en sus juventudes fueron ferrocarrileros y ferrocarrileras. Actualmente forman parte de una organización en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, que iniciaron movilizaciones en el año 2019 para exigir al gobierno federal anterior, es decir, 2018-2024, la reparación de los daños de la privatización de los ferrocarriles nacionales en la década de los 90 del siglo pasado. Es decir, para el año 2019 habían pasado 20 años de aquel proceso de privatización. Entonces, es importante preguntarnos por qué después de 20 años estas personas se organizan, tienen una serie de actividades, esta no es la única, y demandan a un gobierno federal que es posterior al que llevó a cabo la privatización, la reparación de los daños por la privatización. Esa es la pregunta, y esa es en general un poco la pregunta en la que está encaminada la investigación en la que actualmente me encuentro. Esta ponencia, esta charla, forma parte de uno de los ejes que componen mi actual investigación para poder cursar de manera satisfactoria los estudios de maestría en antropología social. Entonces, es una investigación que se encuentra en camino, que todavía no están presentados los resultados, y está encaminada a los estudios de la memoria. Y para poder llevarla a cabo, yo realicé trabajo de campo bajo el método etnográfico de septiembre de 2024 a diciembre de 2024. Estuve viviendo principalmente en Matías Romero, que es un municipio del Istmo de Tehuantepec, y desde ahí me estuve desplazando a otros poblados que también tuvieron importancia o estuvieron muy articulados al ferrocarril. En la tesis de maestría tiene por fundamento o por eje más importante analizar a esta organización en el Istmo, y por supuesto uno de los ejes es la coyuntura política del año 2018, que fue como la temporalidad en las que surgieron no solo esta organización, sino otras organizaciones a nivel nacional. Y yo he encontrado otros ejes. Por supuesto que la privatización en la década de los 90 afectó el horizonte de futuro de las personas vinculadas al ferrocarril, es decir, afectó pues su deseo de que sus hijos estudiaran, implicó migración, implicó, por supuesto, desempleo, y en caso de Matías Romero implicó incluso suicidios ante la pérdida del trabajo. Otro de los ejes de esta tesis es la memoria vallejista como disputa política. A mí me parece que el asunto de Demetrio Vallejo Martínez, que es una figura muy importante en el Istmo de Tehuantepec, en esta coyuntura del 2018, el pasado tuvo una función política, una función para legitimar y para cuestionar la organización y para poder dialogar con el régimen anterior, ¿no? Que el régimen anterior hablaba mucho de Demetrio Vallejo, hablaba mucho de los ferrocarriles. Entonces, esta memoria, la memoria como un acto político. Y otro de los ejes que a mí me interesa como enfocar un poco más en esta charla es cómo la privatización, por supuesto, no solo afectó un asunto material de sustento de la vida, del empleo,
sino que también hubo una transgresión en una continuidad de pasado de estas personas que estaban vinculadas al ferrocarril, en donde se transgredió principios identitarios, donde se transgredieron emociones, afectos, cuidados, vínculos. Entonces, pensar cómo la privatización no solo hizo afectaciones en términos materiales, sino también en términos emocionales, identitarios y afectivos. Pues muy de manera general quisiera hablar sobre el tema de la privatización como un poco un recuento muy general histórico, pues pensar que las privatizaciones no solo fueron en un terreno nacional, sino es un cambio de política internacional del estado de bienestar al neoliberalismo, que a nivel internacional fue adoptado desde la década de los 70 y en México llega en la década de los 80. Y bueno, esta política neoliberal tiene muchos ejes: disminución del gasto social, hacer retroceder al Estado en la vida pública como rector de la economía, y uno de los ejes es, por supuesto, la privatización. Entonces, empresas públicas pasan a capital privado. En ese marco es que está la privatización de las líneas ferroviarias en México, y no solo fueron las líneas ferroviarias, fueron muchas otras empresas, el asunto de del teléfono, Teléfonos de México, de fertilizantes, de llanteras, de industrias dedicadas al hule. Bueno, entonces en este marco internacional y nacional se desarrollan la privatización de las líneas férreas. Y bueno, aquí es bien importante el papel que jugó el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, que pues básicamente hizo una alianza con el gobierno federal y no aceptó la privatización. Es más, hizo una gira con el presidente de la República, que en ese tiempo era Ernesto Zedillo Ponce de León, para anunciar las bondades de la privatización a los trabajadores y las trabajadoras. La privatización implicó una modificación constitucional para que las empresas ferroviarias, las líneas ferroviarias pudieran ser concesionadas, el artículo 28 constitucional, y tan solo de 1988 a 1997, más del 60% de los trabajadores ferroviarios perdieron su trabajo. Es decir, se perdieron alrededor de 50,000 empleos. Pero esta estadística tan solo arroja hasta el año 1997, pero en realidad la privatización culminó hacia el año 1999, entonces nos faltaría rastrear los otros miles de empleos que se perdieron después de 1997 al año 1999. Bueno, aquí para ubicar un poco el contexto, este es el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, se le conoce como la línea Z, y la línea Z es la que va de puerto a puerto, del puerto de Salina Cruz en Veracruz al puerto el puerto de Coatzacoalcos en Veracruz al puerto de Salina Cruz en Oaxaca. Esa es la línea que atraviesa el Istmo de Tehuantepec. Esta línea, cuando viene el proceso de la privatización, el gobierno de México lo que decide es que no va a ser concesionado, sino que se va a construir una nueva empresa que se llama Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Cambia de nombre. En términos legales eso es lo que ocurre, pero en términos prácticos lo cierto es que la línea, aunque fuera nacional, se quedó sin trenes y solo pasaban los trenes de carga, se desaparecieron los trenes de pasajeros, y frente a la falta de trenes, lo que hace el gobierno de México es que renta el paso de vía a Ferrosur. Y Ferrosur, el dueño es el grupo privado, este grupo empresarial privado que se llama Grupo México. Bueno, otra de las líneas que toca al Istmo de Tehuantepec es la línea K.
que va de Oaxaca a Chiapas. Esa también fue concesionada a una empresa, a un corporativo estadounidense, pero yo me voy a centrar en la línea Z porque es la línea Z la que atraviesa Matías Romero y en general el Istmo de Tehuantepec. Aquí podemos ubicar en el Istmo de Tehuantepec el municipio de Matías Romero. Matías, bueno, es por supuesto el que está pintado con rojo. Él tiene una frontera con el estado de Veracruz, esta ciudad. Como se puede notar, es un punto medio del istmo. Se le conoce como incluso el istmo alto, porque es, en términos de elevación del mar, el punto más alto de toda la línea Z. Y estratégicamente ahí a inicios del siglo XX, a inicios del siglo pasado, se construyeron los talleres y era el centro más importante de toda la línea Z, en cuanto contaba con talleres, con fundidora, con todo un departamento de pintura. Entonces, en todo el istmo era, yo me atrevería a decir que el más importante puesto que tenía, contaba con todo un área de talleres. Aquí fue donde yo pude realizar mi trabajo de campo y desde ahí me desplacé a otros espacios, a otros municipios, como el municipio del Barrio de la Soledad, a Ciudad de Ixtepec, a Salina Cruz, a Juchitán. Y bueno, quisiera hablar un poco de la privatización, cómo se vivió en la zona. La privatización, o más bien el cierre del centro ferroviario de Coatzacoalcos, que es el puerto de Veracruz, una de los extremos de la línea Z, fue en diciembre de 1998, cuando la última vez que el centro abrió. Y en Matías Romero, el centro fue cerrado en agosto de 1999. Fue uno de los últimos centros ferroviarios de toda la línea Z que fue cerrado. Hubo presencia de soldados para desalojar a las personas que se resistían a firmar las liquidaciones y a firmar las jubilaciones. Y antes decir que hay como cierto eufemismo en un programa que existió que se le conoció como los retiros voluntarios. Las personas a las que yo pude entrevistar es que no es que fueran voluntarios, fueron retiros y liquidaciones forzosas. La empresa lo que estableció es que para que una persona pudiera contar con una jubilación, las mujeres tenían que tener 20 años de servicio y los varones 25 años de servicio. Entonces, si había personas que contaban con que les faltaban días, la empresa no les dio la jubilación, sino que los liquidó. Y bueno, lo que ellos alegan es que pudo haber sido una jubilación proporcional. Hubo otras tácticas que la empresa utilizó para forzar como el desempleo, que era una condición pues para poder ejercer la concesión o la privatización. Por ejemplo, se les engañaba a las y los trabajadores y se les decía que así como firmaban su liquidación, iban a ser recontratados en la siguiente empresa que iba a administrar estas líneas ferroviarias. Cuando ya se acercaba el cierre, que fue agosto del 99 en el caso de Matías Romero, pues empezaron a aumentarse bonos, se les daba una cantidad para persuadirlos, o se les hacía firmar de manera con presencia de los soldados las liquidaciones, y eso generaba que no pudieran tener algún tipo de defensa. Por ejemplo, las cartas de retiro decían que se estaba firmando en las juntas de conciliación y arbitraje, es decir, frente a un representante laboral, pero no, las cartas de retiro fueron firmadas en los centros, en las oficinas de los centros ferroviarios. Fue toda una estrategia manejada con años atrás de desinformación, de rumores, la presencia de los soldados. Otra táctica que usaron es que llegaron médicos y enfermeras para evaluar el estado de salud de los trabajadores y ante el menor problema afirmaban que no era apto para el trabajo.
Eso fueron uno de los testimonios que yo pude escuchar. Matías, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, como ya mencioné, la privatización tuvo un impacto económico, no solo individual, no solo familiar, sino a nivel comunitario, porque uno tiene que pensar que no solo fue el jefe o la jefa de familia cuyo trabajo dependía del ferrocarril, sino familias completas, como las personas que subían a los trenes a vender sus alimentos, o los negocios que estaban alrededor de la estación, o incluso pues el que hubiera un sector con un salario fijo, pues implicaba la movilidad comercial de las regiones, había poder adquisitivo de compra. Por tanto, cuando ese poder adquisitivo de un sector importante disminuye, pues muchos comercios también tuvieron que cerrar porque ya no existía la demanda de los productos que vendieran. Entonces, como mencionaba, no solo hubo afectaciones materiales, sino también hubo afectaciones emocionales, que eso es uno de los aspectos que a mí me interesa rescatar para poder responder la pregunta de por qué en este año que todavía continúa la organización, 25 años después de la privatización, ¿por qué las personas siguen pidiendo reparación de los daños, siguen pidiendo justicia social, a pesar de que muchas familias ya han podido acomodarse, digamos, poder solventar ese déficit monetario que implicó la pérdida del empleo? Y lo que yo creo es porque el trabajo no solo implica un sostén material, el trabajo también construye identidad, el trabajo también construye redes afectivas, construye emocionalidad, contención, incluso cuidado, el cuidado que las y los compañeros podían tener entre ellas y ellos mismos. Aquí, pues, intentaré como leer muy rápido este testimonio que me parece abre muy bien este apartado y no he de manera intencional no he colocado los nombres de las personas. Dice, es sobre la privatización. Para mí era difícil aceptar, es como que te arrancaban el corazón, como que se muriera alguien, algo de tu parte que está cerca de ti, como que te mutilaran, es muy doloroso. Cuando uno trabaja en un lugar y de repente termina eso así para todos, es como si se muriera la esperanza, se muriera la fe, se muriera, como si fuera un muerto, algo que ya no va a poder revivir, algo que ya no va a estar con nosotros. Eso es, como que nos mutilan, como que nos matan, como que, por ejemplo, se muere un ser y estás triste de que se fue tu ser y que ya no vas a volverlo a ver jamás. No vas a volver a abrazarlo, no vas a volver a besarlo, no vas a volver a convivir con él. Igual pasó con ferrocarriles, en el trabajo igual pasó. También nos sentimos tristes, ya no vamos a ver a nuestros compañeros, ya no vamos a estar juntos, ya no vamos a convivir, ya no vamos a trabajar, ya no vamos hasta pelear si usted quiere. También discutíamos, ya no vamos a estar juntos, ya, todo se acabó. Cada quien a donde quiera, cuando nos vemos, pues nos vemos a todo dar. Fue muy lamentable. La pérdida del ferrocarril para mí es lo peor que pudo haber pasado. Y entonces esta emocionalidad, ¿cómo puede explicarse? Pues uno de los vértices es que esta emocionalidad ha sido construida de generación en generación. Existe un amor hacia el ferrocarril construido desde la fundación misma de Matías Romero y, por supuesto, un cierto tipo de amor filial hacia las y los compañeros con los que se compartía el trabajo. Entonces, aquí hay un eje importante. Matías Romero es una ciudad distinta a las ciudades del Istmo y distinta seguramente a nuestra propia concepción de ciudad. Las ciudades que están a lo largo de la línea Z son ciudades ancestrales, con población proveniente de los pueblos originarios, mijes, zoques, zapotecos, la vida de esas poblaciones y de esos espacios son antes de la llegada de los españoles. Matías Romero no. Matías Romero es una ciudad joven,
Es una ciudad que se fundó o que inició muy a finales del siglo XIX y que nació gracias al ferrocarril. No nació con el ferrocarril, no nació antes del ferrocarril, sino que nació porque en 1902 la compañía inglesa Pearson, que era la encargada, la que tenía la concesión de construir las líneas férreas, es la que compra los terrenos de la actual Matías Romero. Se lo compra a dos municipios vecinos, que es Santa María Petapa y el Barrio de la Soledad. El Barrio de la Soledad con presencia afrodescendiente y Santa María Petapa con presencia mija y zapoteca. Entonces le compra los terrenos en aquellos años por 2,000 pesos y el Barrio de la Soledad no acepta el dinero, decide que no necesita ese dinero a cambio de que las y los habitantes de ese municipio reciban empleo en el ferrocarril. De hecho, quien compra los terrenos a nombre del gobierno federal es la compañía Pearson. Es decir, es tan importante la presencia del ferrocarril en esa zona que no es el gobierno federal, sino que el gobierno federal envía y le da esa potestad a esa empresa para que a su nombre compre los terrenos. Y entonces en el contrato de compraventa se establece que se va a colocar un taller, se va a una estación, las vías, casas para las y los trabajadores, y con el tiempo ese taller empieza, más bien ese espacio empieza a ser habitado por todas las personas que son atraídas por este nuevo empleo o por la llegada del ferrocarril. En el año 1906, este espacio se le reconocía como Rincón Antonio Nuevo, se le conocía como una ranchería, y en el año 1906 se convierte en pueblo. Y se le da el nombre de Matías Romero Avendaño, que es, es un diplomático. Bueno, tiene el nombre de un diplomático. Es una ciudad, por tanto, distinta, conformada por grupos, pues, descendientes de pueblos originarios, pero que no es tan evidente como en otros poblados. Son personas que al llegar a Matías Romero transforman sus propias tradiciones, y Matías Romero, de hecho, se le sigue conociendo como la ciudad ferrocarrilera. Bueno, pues como mencioné, esta migración implicó que hubiera familias completas dedicadas al ferrocarril. Personas que yo entrevisté cuyos padres, abuelos y bisabuelos trabajaron en el ferrocarril, tíos, primos, hermanos, y esto es lo que consolida esto que se le conoce como la gran familia ferrocarrilera, que por cierto no solo es privativa de Matías Romero. A nivel nacional, cuando yo pude hacer mis estudios de licenciatura, a los ferrocarrileros se les conoce así porque efectivamente uno de los requisitos era que para entrar al ferrocarril se tuviera a un pariente cercano que ya estuviera dentro del ferrocarril. Pues lo que ocurre en Matías es que son, en Matías Romero y las zonas alrededores, que son familias completas migrando, o son familias que de manera muy prematura, o más bien de manera muy pronta, ingresan al trabajo asalariado, cuando, por ejemplo, en la Ciudad de México es hasta los 40. Aquí este núcleo ferrocarrilero ingresa muy pronto al trabajo asalariado a finales del siglo XIX y se consolida ya desde los primeros años del siglo XX. Entonces aquí pues está como solo un breve testimonio de que toda la familia es de personas ferrocarrileras, incluso de familias que se mudan de toda la parte del Istmo, en este caso de Tierra Blanca. Hay familias completas que se mudan de Juchitán, o que se mudan de Ixtepec, o del Barrio de la Soledad. Lo que es cierto es que la literatura o los estudios anteriores arrojan es que las personas que más se integraron a este proyecto son las personas
cuyo pueblo originario es el zapoteco, y población afrodescendiente que vienen del barrio de La Soledad, que es un municipio vecino de Matías Romero. Aquí es cuando digo toda una vida en el ferrocarril, que este es un testimonio de un trabajador de Matías Romero. Nací en el ferrocarril, crecí en el ferrocarril y pensaba morirme en el ferrocarril, pero me quitaron el ferrocarril. Cuando yo digo nacer en el ferrocarril, no me refiero solo a que los padres, los abuelos, los fueron ferrocarrileros, sino que sí hay mucha gente que nació en los carros campamento. Los carros campamento eran esos espacios, sobre todo de los trabajadores de vía, que como estaban distribuidos por toda la línea, no tenían un centro de trabajo específico. Los trenes eran convertidos en hogares, eran habilitados en hogares, entonces vivían dos familias, generalmente dos familias por carro, por tren, y ahí nacieron personas que después se dedicaron al ferrocarril, y este es un testimonio de uno de ellos, que él nació en un carro campamento. Algo que permitió al ferrocarril y que permitió en Matías Romero y en la zona es la movilidad social. Las personas podían ingresar con estudios de primaria al ferrocarril, y ya estando en el ferrocarril podían estudiar en el centro de capacitación que el propio ferrocarril tenía. Entonces, hay un asunto de movilidad, de poder aprender nuevas cosas que fuera del ferrocarril hubieran sido muy difíciles. Estamos hablando del Istmo, entonces, por tanto, las ofertas educativas no son tan amplias como en otros espacios, y cómo el poder entrar al ferrocarril implica cierto prestigio, no solo hacia adentro, es decir, las personas que pueden ascender en el escalafón, sino hacia afuera. Ser ferrocarrilero genera prestigio. Entonces, bueno, aquí está como el testimonio de un padre que le dice a sus hijas, que, o sea, cuando él me habla el testimonio, me lo cuenta de manera muy orgullosa, que es que yo le presumo aquí a mis hijas que fui oficinista, que más puestos de oficinas ocupé, que fue el que más puestos ocupé en mi departamento. Pues en general podría haber como muchos testimonios de cómo el ferrocarril cohesionó identidades y emociones. Por ejemplo, las fiestas dedicadas a la Virgen de Guadalupe, las fiestas de fin de año, cómo había festividades, cómo el ferrocarril se convertía en un espacio de recreación, o cuando había momentos difíciles que afrontar en términos familiares, por ejemplo, en la muerte de un familiar, las y los integrantes del ferrocarril daban una cooperación que era entregado a la viuda, a los huérfanos de la persona que falleció. Había ese tipo de solidaridad. También tenían un centro deportivo que fue cerrado y abandonado, que ahora, el cual pude visitar, pues está vandalizado, que solo una vez al año se utiliza para los partidos de fútbol de las fiestas de Matías Romero, pero que de pasar de ser un espacio que tenía gimnasio, alberca, cancha de ping-pong, estadio de béisbol, estadio de fútbol, canchas de básquet, ahora está vandalizado. Entonces, también hay los afectos que se fueron formando son tan fuertes, tan consolidados, que pues a 25 años de que su núcleo, que era el trabajo, desapareció, pues ellos continúan
fortaleciendo sus vínculos afectivos, pero esto no hubiera podido ser si durante los años de trabajo no se hubieran generado estos vínculos, como ya mencioné, en donde el trabajo también genera identidad y genera prestigio social y genera movilidad. Y bueno, aquí solo quisiera ya terminar con este testimonio, donde menciona que esa identidad, se refiere a la ferrocarrilera, vivía en la memoria de los mateoromerenses, como se llaman ellos mismos a las personas que nacieron en Matías Romero, igual que en la de Santa María Petapa o de Santo Domingo o del barrio de Almoloya. Esa identidad vivía en la memoria, es decir, fue tan fuerte que habitó el espacio, y no solo el espacio físico, que hay muchos alusiones al ferrocarril, pinturas, esculturas, murales e incluso locomotoras en Matías Romero, sino que también, por supuesto, vivía en la emocionalidad y en la memoria de las personas. Bueno, entonces este testimonio dice que cuando empiezan los trabajos de reapertura del centro ferrocarrilero, porque recordemos que ahora pues está volviendo a funcionar la línea Z con trenes de pasajeros, y se está rehabilitando todo el taller de Matías Romero. Bueno, él menciona que cuando empiezan esos trabajos y se vuelve a revivir esa memoria, y él puntualiza, no, más bien no se revive, sino que se reanuda, porque no murió, porque vivía en el recuerdo de la gente. Y me parece que de ese modo es una de las formas como se puede responder a la pregunta sobre por qué después de 25 años la privatización es una herida todavía en estas familias. Y bueno, eso es todo. Gracias. No se escucha. Okay. Bueno, antes que nada te quiero agradecer tus comentarios al respecto. Creo que es algo de lo que debemos hablar, es algo que ha quedado pendiente, es una asignatura pendiente. Hemos hablado de todo lo que ha sido estos procesos que se llevaron a cabo desde la década, tú mencionabas la década de los 80 como este cambio del estado de bienestar al neoliberalismo. Hemos encontrado datos que nos llevan a pensar que este proceso inició ya desde mediados de la década de los 70, ya como una política muy fina del Estado, donde empiezan a cerrar algunos ramales y están consignados en sus propios programas de trabajo y en sus planteamientos y planes de organización o planes de reorganización de la propia empresa. Ahí están ya consignados desde la década de los 70. Y bueno, nos has hecho todo un recuento de lo que ha significado Matías Romero, y me parece que muy acertadamente has mencionado el asunto de cómo nace esta ciudad, de cómo ha alimentado a este ferrocarril. Evidentemente es una ciudad ferrocarrilera, nació con el ferrocarril, creció con el ferrocarril, y además ahí justo se instalan los talleres, porque es el lugar donde están más recursos hídricos para poder dar el mantenimiento de las vías del ferrocarril. Y decía yo que tenemos estas asignaturas pendientes con respecto a temas como que no se han abordado recientemente, en principio porque no hay tantas fuentes disponibles, y que tenemos que hacer una recuperación de la memoria para poder acercarnos a todos los impactos que tuvo este concesionamiento o esta privatización que se dio en materia de ferrocarriles, y no solamente en materia de ferrocarriles, sino como bien mencionas, en distintas industrias. Tenemos
algunos registros para el caso de la industria eléctrica, donde también ahí se señalan suicidios, muertes por alguna enfermedad, o incluso algunos problemas de salud, como drogadicción, donde entran a esta dinámica por depresión. Entonces, creo que son temas, te digo, que están ahí como pendientes. Leía yo hace un rato, antes de entrar, que justo desde el 96 empieza a hacerse una serie de manifiestos o de publicaciones periodísticas donde se señala la ineficiencia del servicio ferroviario como una justificación, pero en estas notas periodísticas poco se señala lo que está sucediendo con los propios trabajadores del ferrocarril. Hoy día ni siquiera tenemos como el acceso a esa información. Ha sido una información que hemos venido recuperando a cuentagotas, pero justo a través de la memoria de los propios trabajadores. Y creo que el trabajo en ese sentido que estás haciendo, y también el acercarse a la Junta de Conciliación y Arbitraje, en la Junta Especial número 1, que es donde están los temas de juicios relacionados con la rama de ferrocarriles, pues también podría ser otra posibilidad para abordar estos temas que evidentemente son sumamente importantes, ¿no? Y bueno, eso es como un poco lo que quería comentar respecto a lo que nos has planteado. Efectivamente, Matías Romero, como ciudad, tiene como mucha historia, pero también el movimiento del 58 ahí, con Demetrio Vallejo, que también es un elemento que da identidad y que aglutina y que los hace que se reconozcan como trabajadores ferroviarios con una conciencia política interesante. Pues bueno, también se va a ver de manifiesto. Ya no me extraña, de hecho, que sea Matías Romero uno de los centros ferroviarios que cierra como mucho más tarde, justo cuando está cerrando la empresa, ¿no? La empresa cierra en mayo del 99 y tú dices que los talleres se cierran en agosto del 99. Entonces, eso es como elementos que vale la pena rescatar por todo lo que nos mencionas. Y te digo, creo que tenemos algunas asignaturas pendientes, como ver de qué manera fueron los impactos sociales, y este ejercicio que estás haciendo puede ser el primero, la punta de lanza para otros estudios que se puedan hacer en otros territorios, porque creo que bien vale la pena pensar no solamente en los ferrocarriles como toda una industria, sino también todo lo que ha significado para la propia población. Entonces, pues yo te felicito por todo el ejercicio que estás haciendo, y si quieres comentar algo o nos vamos a la ronda de preguntas. Sí, solo mencionar que es cierto lo que dices sobre la figura de Demetrio Vallejo, que no es como, no era el objetivo de esta charla, pero la organización se llama Ferrocarrileros Jubilados y Liquidados Demetrio Vallejo Martínez Vive. Y entonces ese es uno como de los ejes que intento continuar reflexionando sobre cómo la figura de Demetrio Vallejo, la memoria de Demetrio Vallejo, cohesiona en términos políticos y abre un camino de diálogo con el gobierno federal, porque así ocurrió, ¿no? La memoria sobre Vallejo pareció en algún momento como una convergencia en los discursos. Y de hecho, las personas que forman la organización, ellos se legitiman así. Nosotros somos vallejistas, somos los herederos de Vallejo. En términos generacionales son los hijos. Son los hijos de quienes lucharon junto a Demetrio en el 58 y después durante el encarcelamiento,
daban cooperaciones, y cuando Demetrio sale de la cárcel y funda el MSF, también Matías tiene un protagonismo impresionante durante la década de los 70. Gracias. Y mira, yo a ese respecto te quiero comentar que hace aproximadamente 2 meses se acercó un amigo, que tiene a otro amigo en coincidencia, y en Guadalajara también está funcionando una asociación que se denomina Demetrio Vallejo Vive. Entonces, ellos también están buscando la forma, incluso me mandaron su acta constitutiva, porque ya se han registrado. Entonces, a lo mejor vale la pena que tú los puedas conocer, eh, eh, y que puedas también tener acceso a esta acta constitutiva. Pediré autorización para podértela compartir y ver si existen algunas similitudes o es la misma organización que ya está operando a nivel nacional, o cuáles son los rasgos que tiene en un sitio y en otro, porque ya lo están haciendo en Guadalajara y lo están haciendo incluso para solicitar, porque ahí tienen un problema con todos los derechos de vía y las casas de sección de los trabajadores que perdieron, y bueno, también su propia jubilación, que como bien dices, se alcanzaron a tener su retiro voluntario, que déjame te cuento, en esa época, con respecto al retiro voluntario, el Estado, una manera de seducir, o más bien la propia empresa, una manera de seducir a los propios trabajadores de que se fueran, era dándoles una compensación por arriba de la ley, pero además también con este retiro voluntario, con un bono en principio de 20,000 pesos y después de 50,000 pesos, que hizo y que sedujo a los propios trabajadores. El ejemplo muy claro yo lo tengo presente para los talleres de Aguascalientes, porque fíjate, justo fueron los talleres los que primero se empezaron a concesionar. Entonces, creo que mirar el Istmo y Matías es muy, muy interesante, pero ver lo que también está pasando, o lo que están planteando en otros espacios, o en otras ciudades, o en otros estados, bien vale la pena como para ver cuál es la dimensión, ¿no? Es solamente una propuesta. Y bueno, te acerco los materiales con todo gusto. Gracias. Bueno, Puentes Porfirianos de Catzingo dice: saludos y felicitaciones a la ponente Lilia Tapia desde Catzingo, Estado de México. Alejandro Barragán: en efecto, esa fue una trampa vil respecto a poder liquidar mucha planta laboral, pero quienes se dejaban seducir por una jugosa liquidación renunciaban a su derecho de ser recontratados en diferentes empresas privadas. Jaime Paredes, dice: buenas tardes, solo una aclaración, no existe el término privatización, ese solo fue un eslogan político, lo que se llevó a cabo fue una concesión, ya que legalmente la infraestructura ferroviaria es de la nación y no puede venderse. La concesión permite al Estado mantener la posesión y que un privado otorgue el servicio en su nombre. Carlos González Torres: felicitaciones, interesante información. Si quieres comentar algo al respecto, con alusión al comentario, a los comentarios que nos han hecho, con todo gusto te doy la palabra, Liliana. Pues sí, solo confirmar, dar las gracias a Puentes Porfirianos de Catzingo, muchas gracias. A Alejandro Barragán, sí, cuando aceptaban la jubilación, pues era imposible que fueran recontratados, ¿no? Lo que ocurrió, legalmente no se podía estar jubilado y luego ser recontratado por otra empresa, entonces se perdía la jubilación. Pero en el asunto de las liquidaciones, lo que ocurrió, sí, pues como menciona, es que les decían: liquídate, te vamos a contratar con las nuevas empresas, pero pues no, eso no ocurrió. El porcentaje de gente que fue recontratado
fue muy bajo frente a toda la población que dependía del ferrocarril. Sobre el término privatización, pues primero mencionar que esta investigación se enmarca en un estudio de las ciencias sociales y las humanidades, en específico de la antropología. Y la antropología respeta mucho el modo como las personas conciben los procesos sociales o los procesos históricos. Entonces, habrá que pensar más bien, me parece, por qué las personas a las que yo entrevisté, las y los exferrocarrileros, mencionan la palabra privatización, porque más allá, me parece, como del término legal, existió una afectación que, aunque fuera una concesión, ya no era el Estado, al menos durante ese periodo, el que determinaba las políticas que se regían en esa empresa. Tanto así, pues que por supuesto implicó una pérdida del empleo, porque ya no se trataba del mismo patrón. Y me parece que esa es una de las causas por las que las personas mencionan la palabra privatización. Y sobre todo si, insisto, lo tomamos como desde una investigación, no en términos jurídicos, sino una investigación que retoma los estudios de la memoria y cómo las personas recuerdan su propio pasado, más allá de si se ajusta o no a términos incluso fácticos de lo que podríamos decir la historia verdadera, o en términos jurídicos, sino por qué las personas le llaman privatización a ese proceso. Me parece que ahí podría haber luz sobre cómo nombrarlo, entonces, o desde qué disciplina se nombra. Eso, creo que llegaron como... Sí, bueno, Román Moreno dice, felicidades por la ponencia, fue un análisis muy interesante. Te sugiero revisar la categoría de proceso de neoliberalización en David Harvey, quien explica cómo el neoliberalismo no es un estado fijo, sino una dinámica en constante transformación. El Estado se reconfigura para servir al capital mediante la privatización, la desregularización y la precarización del trabajo, generando desigualdades espaciales y promoviendo discursos que legitiman la supremacía del mercado. Y bueno, yo también quería comentar respecto, no a este punto en particular, sino más bien hacerte una pregunta. ¿Tienes el registro de cuántos trabajadores tenía Matías Romero cuando cerró? ¿Cuál es el grupo de personas que vas a analizar? Si ya tienes un porcentaje de cuánta población vas a hacer levantamiento de entrevistas, qué datos te han arrojado, además de los que nos has mencionado. No sé si quieras comentarnos algo al respecto. Lo que ocurre, como mencioné, es una tesis desde las ciencias sociales y las humanidades, y en específico desde la antropología, y la antropología maneja pues métodos cualitativos y métodos cuantitativos. Entonces, esta investigación está enmarcada en una metodología cualitativa. El trabajo de campo ya concluyó, puesto que es un posgrado con sus propios tiempos, sus propios ritmos, regidos por CONACYT. Entonces, nosotros y nosotras, las y los estudiantes, tuvimos 3 meses de trabajo de campo. Yo permanecí en Matías Romero de septiembre a diciembre del año pasado, y desde Matías Romero me desplazaba a otros espacios en el Istmo. Ahí, con el enfoque etnográfico, fue observación participante, y alrededor de 18 entrevistas semiestructuradas a profundidad, y alrededor de, no sé, como unas 15 charlas que no son propiamente entrevistas, pero que bajo el método etnográfico pueden ser incorporadas a los resultados de la investigación.
Bueno, muchísimas gracias por toda esta charla que nos has dado. La verdad es que invita a reflexionar, ¿no? Hacia dónde queremos caminar como país y finalmente cuáles son los impactos que ha tenido el ferrocarril, que han sido eh, en distintos momentos con mucho beneficio para la sociedad, pero que también ha tenido sus implicaciones y que ha de verdad generado una serie de problemáticas sociales, de afectaciones, y que hoy mucha de esa población que vivió el proceso, pues sigue todavía este, caminando sin el ánimo de claudicar, demandando sus derechos, una justicia que es necesaria por reivindicar sus derechos laborales, ¿no? Porque finalmente el ferrocarril también tiene que darles estas bondades y estos beneficios, ¿no? Por todo lo que construyeron como país estos ferrocarrileros. Entonces, yo te agradezco infinitamente que hayas aceptado estar con nosotros. No sé si hay algún comentario adicional. Si no, estaríamos cerrando la charla. Si quieres dar algún comentario final, ya estaríamos cerrando esta charla de café, Liliana. No, más bien agradecer la confianza, en especial pues porque es un trabajo de investigación que está en curso aún, ¿no? Como esta confianza depositada en mí, agradecer la invitación, el espacio, a ti, a Román, a todas las personas que están detrás y sobre todo focalizar el asunto de las mujeres investigadoras, ¿no? Como el asunto del género también que va involucrado en la apuesta de las charlas que ustedes llevan a cabo. Entonces, pues muchas gracias más bien y gracias a las personas que se tomaron un tiempo. No, y seguramente ahí en tu investigación saldrá más de una mujer platicando también sobre cómo le impactó a ella y a su familia, porque finalmente muchas de estas mujeres fueron las que llevaban las finanzas y la economía familiar, ¿no? Cómo lo resolvieron, qué estrategias tuvieron que seguir, las vendedoras, hasta dónde su afectación con respecto a que eran las cabezas de familia, muchas de ellas, y también las otras, ¿no? Cuando los trabajadores se van a huelga o se van a lucha, cómo ellas tienen que afrontar la economía en la familia y cómo reorganizar, hacer toda una reorganización financiera para sacarlos adelante a toda la familia, a sus hijos, ¿no? Antes de que se empiece a dar una migración también en esta zona, que seguramente se dio, no sé qué tanto y tan fuerte, pero seguramente sí hubo movimiento de la población después de todo este proceso. Pero bueno, sí, sí. Y que además, frente a un trabajo masculinizado, es decir, el porcentaje de varones en el ferrocarril es pues abrumadoramente mayoritario, una de las representantes más importantes de esta organización es mujer. Entonces es trascendente, puesto que es un espacio masculinizado y ella es representa a muchos varones en esa organización. Y bueno, ya seguramente tendremos oportunidad de buscarla y tenerla con nosotros para que nos cuente un poco sobre cuál ha sido su tarea en esta zona. Y bueno, a nombre de la Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, les damos las gracias por habernos acompañado en esta exquisita charla. Insisto, creo que son temas que vale la pena abordar por todas las implicaciones que tuvo esta, este concesionamiento o esta privatización
Y bueno, esperemos el día martes tenemos también una charla de café, si nos acompañan, estará Emanuel de la Vega y Emanuel Ávila hablándonos de un repositorio digital para un ramal del ferrocarril mexicano, que es el de Muñoz Chignahuapan. Entonces, será un placer tenerlos con nosotros. Muchísimas gracias, Liliana. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, los que se dieron el tiempo de estar con nosotros. Buena tarde y nos vemos hasta la próxima. Gracias.